Seguimos con la sección de misterios sin resolver en One Piece y esta vez toca el arco de Dressrosa. Y es que para el que no lo sepa estoy comentando todos los misterios sin resolver en One Piece de cada uno de los arcos y ya hemos hecho absolutamente todos hasta el arco de Punjazar, es decir, que nos quedan Dressrosa y los que vienen para adelante, no tampoco muchos. Así que hoy te voy a comentar todos los misterios que Oda ha planteado en este arco y que el sinvergüenza de momento no ha querido resolver. Si quieres ver el resto de partes te las estaré dejando en un comentario fijado donde vas a tener toda la lista de reproducción para verlas de golpe. Decir como siempre que esta clase de vídeos llevan muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un like y una suscripción y que me dejes en los comentarios qué estás haciendo mientras te pones este vídeo de fondo. Y ahora sí me callo y empecemos con los misterios sin resolver del arco de Dressrosa. Vamos con el primero y es el origen y naturaleza de las frutas del diablo. Y es que vemos que se nos confirma que las habilidades de las frutas del diablo reaparecen tras la muerte del usuario. Pero el origen y la naturaleza de las frutas sigue siendo un misterio. Y es que es cierto, se nos habla sobre el tema de reencarnar las frutas, se nos habla de cómo funciona, el tema de que muere un usuario, va a la fruta más cercana al poder y se queda allí y se convierte en una Akuma no Mi. Esto se nos ha explicado y sabemos todo esto, pero a día de hoy no sabemos exactamente cuál es el origen. De hecho no sabemos ni si son artificiales o si son mágicas, aunque yo crea firmemente que son totalmente artificiales porque me parece que tiene mucho sentido. La cosa es que, como digo, esto todavía no se ha resuelto y ni siquiera sabemos qué tipo de naturaleza tienen o qué tipo de naturaleza siguen. Si eso que hacen es porque están vivas o simplemente es un mecanismo que está implantado en esas frutas para que lo hagan porque sí, el hecho de moverse de un cuerpo a una fruta. No lo sabemos, pero es un gran misterio. El segundo punto sería el significado del escudo de Rebeca. Y es que vemos que Rebeca tiene un escudo con un diseño peculiar y no se sabe si es un símbolo casual o si tiene un significado más profundo. La cosa es que en principio yo no te comentaría esto si fuera un símbolo aleatorio, pero es que este símbolo lo hemos visto durante muchas veces en One Piece y yo os vengo diciendo desde hace años que este símbolo va a ser muy importante y que para mí tiene relación directa con el siglo vacío, con el reino antiguo y con todo eso. Estoy 100% convencido y es que siempre vemos el mismo símbolo que es un círculo muy grande rodeado de círculos pequeños y es que es el mismo siempre con el mismo número exacto, las mismas posiciones. Es mucha casualidad, incluso hemos visto ciertas variaciones en sitios de la historia de One Piece que se podrían relacionar con el siglo vacío y todo esto y yo no creo que sea casualidad, yo creo que son cosas que Oda hace a propósito, así que mucho ojo con esto, pero me parece que no está puesto para nada. El tercer punto es el campeonato de Jesús Vargas y es que se menciona que Jesús Vargas es un campeón, entre comillas, digamos como que es campeón de algo, pero no se revela en qué categoría o en qué torneo obtuvo ese título, ni siquiera de dónde proviene ese cinturón que tiene. Y es que, como digo, se llama campeón a Jesús Vargas, pero no se dice nada de dónde ha sacado ese cinturón, de campeón de qué, cuándo lo ha ganado, por qué, dónde. Esto será importante en One Piece. Hombre, a mí me gustaría que al menos cuando nos enfrentemos a Kurohige en algún momento se hable de esto con la persona que se enfrenta a Vargas y que tengamos ahí un poquito de inspiración o de pasado de ciertos personajes y que sea algo muy breve, pero que veamos algo de Vargas, de por qué se hizo campeón o de dónde ganó esto y tal, y que sea importante en la pelea, la verdad que me gustaría. Luego tenemos el cuarto punto, y es que tenemos a un personaje llamado Gambia, que es de la tripulación de Bartolomeo, y es presentado como un misionero y tiene pues una cruz tatuada en el pecho. Y la cosa es que, claro, la naturaleza de su religión y su conexión con el mundo de One Piece todavía no la sabemos. Es decir, vemos a este personaje, vemos que tiene una cruz, vemos que es un misionero, repito, estamos hablando de alguien que tiene relación directa con la religión y que tiene una importancia muy grande, pero todavía no sabemos ni qué religión tiene, ni qué influencia tiene, ni qué importancia tiene, ni nada de esto. Y es que es cierto que el tema de religiones no se ha llegado a explorar al 100% en One Piece. Conocemos que existen por evidencias en la serie, como iglesias, ciertas cosas, rituales, símbolos, ahora la cruz esta, otras cosas, y es cierto que hay muchas cosas de esto, pero todavía no sabemos qué importancia tiene. Ahora, también os digo, me parece que va a ser uno de los temas más importantes de One Piece porque llevamos 1000 capítulos, él no ha parado, Oda, de meter cosas dentro de lo que viene siendo One Piece en referencia a todas estas religiones y no sabemos exactamente qué significa, no tenemos ni idea. Entonces yo estoy muy convencido que el tema de la religión va a ser importantísimo en One Piece, así que mucho ojo a Gambia. El quinto punto sería el origen de los peces luchadores en Green Beat, y es que se nos menciona que los peces luchadores llegaron a Green Beat hace 200 años.
pero no se explica qué los llevó a habitar esa zona en particular. Y es que esto para mí es interesante porque en One Piece a lo largo de la obra siempre se nos mencionan cierta cantidad de años en el pasado en el que ocurrieron ciertas, si no voy equivocado, estos 200 años fue cuando a los Gyojin se les empezó a considerar para meterlos en el Reverie, y también fue cuando el robot Emmet atacó Mary Joyce, y justamente hace 200 años estos peces luchadores llegaron a Green Beat. Probablemente todos estos eventos estén relacionados ya que coinciden en la misma fecha y Oda ha querido, pues supongo yo, que tenerlos ahí un poco metidos en esos 200 años, así que hay muchas cosas a lo largo de la obra de One Piece que se mencionan que ocurrieron hace varios años, y a pesar de que las tenemos totalmente resueltas, probablemente vayan de la mano con otras cosas más y no esté pasando nada por pasar, o sea que mucho ojo al tema de los peces luchadores, que esa fecha no está metida para nada. Vamos al sexto punto, y es que se menciona que Isabelo destruyó los muros de una fortaleza enemiga con su King Punch, y es que no se conocen más detalles de esta batalla, y esto para mí puede ser importante, ya que estamos hablando de una cosa que se llamaba King Punch, que era como un puño hiper destructivo, que se supone que tenía el poder para derrotar a un Yonkou. Yo lo dudo mucho, la verdad, pero bueno, hubiera sido interesante verlo contra un Yonkou de verdad, a ver qué pasaba, pero la cosa es que se dice que destruyó los muros de una fortaleza enemiga y tal y no sé qué. A mí me gustaría que en algún momento viéramos qué muros tumbó y qué sufrió de daño, digamos, eso del King Punch, y si tuvo alguna importancia, porque como digo, se mete un reino, se mete ahí como un enemigo, se habla de eso, se mete el tema de la fortaleza y no se acaba de explicar. Entonces bueno, es un misterio sin resolver, podría ser incluso que se resolviera, pero yo no lo tengo muy claro, o sea, como que puede ser que sí, pero no estoy muy seguro. Luego vamos al séptimo punto, y es que tenemos que fijarnos en las plantas gigantes de Green Beat y su quizás relación con Skypiea. Y es que vemos que la flora de Green Beat, en plan las plantas y todas estas cosas, se parecen mucho a las de Skypiea, y la verdad que no se ha explicado si hay una conexión entre estos lugares, y yo personalmente creo que sí, porque creo que todo el mundo de One Piece, sobre todo los puntos más importantes, estuvieron conectados hace 800 años en el siglo vacío. O sea, yo de verdad estoy muy convencido de esto, y no creo que las plantas de Green Beat y lo de Skypiea sea casualidad que se parezcan tanto, de verdad os lo digo, estoy muy convencido que esto es así, que esto pasa por alguna razón, que esto estuvo relacionado. No sé exactamente por qué, pero yo de verdad creo que pasó y va a ser importante en One Piece en un futuro, y cuando lo veamos entenderemos muchas cosas. Vamos al octavo punto, y es que vamos a la elección de los almirantes. Fujitora y Ryukyugu se convirtieron en almirantes tras un reclutamiento global, y aunque no formaban parte de la marina anteriormente, no se sabe si hubo otros seleccionados o cómo fue el proceso de elección, y esto creo que sería interesante de ver, me gustaría verlo. Sí que es cierto que no sé si lo sabéis, pero Oda ha revelado un poquito del pasado de Fujitora y Ryukyugu, diciendo un poquito de dónde venían, qué estaban haciendo antes de estar en la marina. Lo ha revelado en un SBS hace nada, la verdad creo que salió ayer cuando estoy grabando esto, o antes de ayer cuando lo estáis viendo vosotros, y la verdad que bueno, es interesante y tal, pero no se habla ni siquiera del proceso de elección, ni siquiera si hubo otros seleccionados para eso, y a mí la verdad que me gustaría ver algo, unas pruebas o algo de ver cómo ellos dos, quizás por formas diferentes, uno más pacifista y uno más violento, como serían los polos opuestos de Fujitora y Ryukyugu, creo que sería interesante ver cómo llegaron a ser almirantes, quienes se presentaron, quizás ver alguno que se presentó que ahora ya no es almirante, pero es vicealmirante, pero está bien y tal, creo que sería ciertamente interesante, y la verdad que es algo que a mí personalmente me gustaría ver y de momento no sabemos. Vamos al noveno punto, y es el pasado de Noland con los Tontata, y es que Noland, que sabemos que es héroe de los Tontata, los salvó de unos humanos malvados, pero no se ha revelado más sobre esos humanos ni los detalles de las aventuras de Noland, y para mí esto es algo que, oye, lo digo en serio, creo que se debería revelar. Noland es un personaje importantísimo en One Piece y que va a ser más importante de cara al siglo vacío, y si encima lo vimos allí en lo que viene siendo Dressrosa con Noland y todo el tema de los Tontata, para mí tendría que ser interesante, así que ojalá en un futuro sepamos más de este personaje, pero yo no creo que Oda haya metido eso ahí para nada, o sea que va a ser interesante este personaje. Quizás en Elbaf veamos algo de Noland, no me sorprendería. Vamos al décimo punto, y es la cruz en el escudo de Hairudin. Hairudin, que sabemos que es el guerrero de Elbaf, utiliza un escudo que tiene una cruz religiosa, pero no sabemos si es una coincidencia o tiene un significado cultural para Elbaf. Es cierto que sabemos que en Elbaf pues va a haber mucho tema de religión y tal, pero no sabemos si exactamente esto es casualidad o realmente esa cruz es por algún motivo que vamos a ver en Elbaf, y todo el tema de las religiones que puede ser que se explore allí. La cosa es que quedan pocos capítulos para saber esto, supongo, ya que estamos en el arco de Elbaf, o sea que ya el tic-tac del reloj se ha confirmado y ha empezado pues para saber si sí o si no. Vamos al puesto número 11, y es que vamos con el personaje de Hideo.
que es el campeón de un club de pelea en el Nuevo Mundo, lo cual sugiere una comunidad de artistas marciales en One Piece que aún no ha sido explorada, y la verdad que a mí me gustaría verlo. O sea, creo que sería interesante ver esos artistas marciales y estar allí, aunque sea un arco muy corto. Creo que sería interesante. Son capaces de aprovechar esto para una película, y fíjate que hasta sería interesante. Vamos al puesto número 12, y es el propósito del tesoro de la familia Qingyao. Y es que la familia Qingyao sabemos que durante años, durante siglos, ha acumulado un gran tesoro para un propósito que conocemos, la verdad, no sabemos qué es. Y es que probablemente esté conectado al siglo vacío. Y ya no es solo lo del propósito, sino el tesoro en general. Vemos que durante años han acumulado ese tesoro, sigue allí, no lo usan, está ahí pues para algo que no sabemos el qué, pero está como en un sitio de hielo que solo se puede romper con, bueno, la cabeza de Don Qingyao y tal, y no sé qué, con el haki. O sea, es una cosa un poco extraña, la verdad, pero para mí que todo eso no está puesto al azar, sobre todo lo del país helado, con ese hielo, la cosa de la muerte de Oars, que se supone que murió en un país helado. No creo que estas cosas sean aleatorias, así que yo creo que tienen relación, o sea que mucho. Vamos al número 13, y es el origen del país de Kano, y es que se menciona que el país de Kano, hogar de la armada Japo, ha estado en guerra y obtiene armas de Doflamingo. Y la cosa es que, claro, este país podría tener una importancia, bueno, una historia importante en el pasado de One Piece, ya que si ha estado en una guerra, si ha tenido armas de Doflamingo y si se menciona el país como tal, quizás cuando se nos empiece a hablar de más cosas del pasado de One Piece, de guerras o de cosas así, se nos habla un poquito de ese país, del tema de la armada o cosas así. Creo que sería interesante, así que mucho ojo porque, bueno, no mete Oda nombres al azar. Vamos al número 14, y es el concepto de reyes que se menciona dentro del Nuevo Mundo. Y es que Don Qingyao menciona que las personas con características de reyes son comunes en los mares y tendrán un papel crucial en la cima. Yo quiero pensar que cuando dice reyes se refiere a pues que tienen el haki del conquistador y que tienen ese tipo de cosas. Yo creo que se refiere a ese tipo de cosa, pero la cosa, parece que estoy diciendo cosa muchas veces, no está clara. O sea, no está claro exactamente a qué se refiere. Yo puedo suponer esto, pero lo he querido meter aquí por si acaso luego en un futuro resulta que son otra cosa y esto nos tenía un poco pillado por otro lado, así que lo meto como misterio sin resolver. Otra cosa interesante es la relación histórica entre los Tontata y la familia Don Quijote. Y es que la historia entre los Tontata y los Don Quijote se remonta a hace 900 años, antes del siglo vacío, cuando los Tontata vivieron bajo la esclavitud, y todavía no sabemos nada de esto. O sea, estamos hablando de hace 900 años, que es una barbaridad de tiempo, y que los Tontata vivían bajo esclavitud. O sea, es una colada, o sea, esto no está metido de verdad para nada. Todo esto, lo de Nolan, tal, los peces luchadores, todo esto está metido para algo. Oda está preparando ya el terreno para el siglo vacío, de verdad que creo que cuando empecemos a atar cabos, toda esta parte de Dressrosa, que está un poco opacada por todo lo que viene siendo la brutalidad de lo bueno que es el arco, la siguiente cosa es la alianza de Aokiji y Barba Negra. Y es que, bueno, aquí nos dicen que Aokiji se ha unido a los piratas de Barba Negra y tal, pero bueno, la verdad es que conocemos el motivo de esta decisión real, me refiero. Sí, sabemos en teoría por qué se unió y tal, y nos mostraron el flashback y todo el tema, vale, pero eso no es la verdad. Vamos a ver, si tú miras One Piece, obviamente sabes que algo raro con Aokiji hay, algo raro, o sea, ¿qué hay detrás de eso? No lo sé, no lo sé, yo lo he querido meter aquí como misterio sin resolver a Zeira, pero la obra se ha resuelto, vale, yo no me lo creo, lo siento mucho, yo no me lo... Sigamos con el rechazo de los Nefertari al título de Tenryubito, y es que la familia Nefertari fue parte de los fundadores del gobierno mundial, pero se negó a convertirse en Tenryubito, y las razones de esta decisión son desconocidas. A pesar de que podemos entender, pensar y suponer muchas cosas, no se nos ha dicho explícitamente el por qué rechazaron convertirse en Tenryubito de manera directa. Tenemos suposiciones y tal, y ahora con todo el tema de la carta, de Lily, de Nefertari Lily, de no sé qué, de Imu, sí hay muchas cosas aquí raras y probablemente se vaya a revelar muy pronto, pero de momento, como digo, en este arco se presentó y ni idea. Y ahora vamos con una cosa curiosa, y es que está relacionado a justo lo que hemos comentado de los Tontata y tal. Y es que los Tontata recuerdan su periodo de esclavitud bajo los Don Quijote como la época más oscura de toda su historia, pero no tienen registros del siglo vacío. Es muy raro todo esto, o sea, quiero decir, hace 900 años se acuerdan de que estuvieron esclavizados y tal, y lo saben todo, pero no tienen absolutamente nada del siglo vacío. ¿Será que hay gato encerrado mucho más de las cosas que podemos suponer como borrar cosas de la historia? Porque estamos hablando de que ellos tienen registros de hace 900, pero no de hace 800, es decir, nada de lo que tenían se ha quedado ahí. Es raro, ¿no? O sea, ¿no pensáis que es una cosa un poco extraña? ¿Será que han conseguido eliminar cosas de los Tontata directamente? Es posible, pero bueno,
creo que tendríamos que dudar un poco también porque son cosas un poco extrañas. Una cosa que todavía no entiendo, y eso que ha acabado el arco de Wano, es la importancia de Momonosuke para Doflamingo. Y es que Doflamingo muestra mucho interés en Momonosuke y lo considera importante a la par de la fábrica Smile y de Caesar Clown. Y la cosa es que todavía no entiendo por qué. No sé si era por el hecho de que comió una fruta clonada y quizás quería investigarlo para ver cómo iba la fruta y si se podían clonar frutas como tal, o no entendí exactamente muy bien si esto era por el estilo. La verdad es que no lo entendí muy bien, pero se me hace bastante curioso, y me parece que a mí el tema de que Doflamingo quiera a Momonosuke para algo y lo considera al nivel de la fábrica de Smile o Caesar, este es un tema muy serio que al menos yo todavía no entendí. Sigamos con una cosa importante, y es que el reino de Rommel, que es la tierra natal de Cavendish, es presentado junto con la identidad de Hakuba, su alter ego, cuyo origen y naturaleza siguen siendo un misterio. Y es que esto es curioso porque, como digo, todavía no sabemos nada de Hakuba, nada, no sabemos si pasa por algo porque sí. Yo, siendo Oda y siendo One Piece, yo creo que hay un motivo de la aparición de Hakuba, o sea, creo que no está metido para nada, creo que de verdad que es algo importantísimo, de verdad lo creo, y creo que a la vez que se presente con el reino de Rommel no es casualidad, quizás haya alguna relación, una maldición o algo que nos ayude a explicar y a entender más cosas de todo lo que viene siendo esto. A mí personalmente me encantaría verlo y me encantaría de que realmente se resuelva. Sigamos con un tema que se trata mucho en Dressrosa, y es que los revolucionarios llega a un punto que descubren que Dressrosa es un punto de distribución de armas en el bajo mundo y tal, pero no se sabe de dónde vienen exactamente. Y es que es cierto, detienen las fábricas, saben todo y tal, pero no saben exactamente de dónde vienen esas armas, porque hay algunas como que no las fabrican ellos y tal, y que no saben exactamente de dónde vienen. Entonces es una red tan exageradamente grande que todavía no sabemos. Entonces quizás nos encontremos a algo mayor que Doflamingo, a un Joker mayor que Doflamingo en el bajo mundo. Ojalá que sí, porque es un tema que a mí me gusta mucho. Luego tenemos que Sabo promete que ayudará a Luffy siempre y cuando lo necesite, lo cual podría ser una especie de premonición de algo en el futuro. Yo creo que esto es simple y se puede entender que le va a venir a ayudar para la guerra final. Vamos, tiene toda la pinta. Sigamos con una de las cosas más importantes de todo One Piece, de todo Dressrosa, y es que Doflamingo menciona un tesoro nacional en Marillois, que si se revela conmocionaría al mundo. Y la verdad que no se ha explicado en qué consiste este tesoro, ni cómo lo conoce Doflamingo, nada de nada. Y es que claro, el tesoro nacional de Marillois es algo que ha traído no solo a Doflamingo, sino a la comunidad de One Piece de cabeza desde hace años. Me encantan las teorías sobre esta cosa, la verdad me encantan, y ojalá se revele pronto. Vamos con la siguiente, y es el poder de la Ope Nomi para usar el tesoro nacional. Y es que justo Doflamingo insinúa que con la Ope podría controlar el tesoro de Marillois, aunque no se ha explicado cómo funcionaría esta combinación. Mucha gente habla de lo de la operación de la juventud eterna, esto es cierto que podría ser importante, pero yo sinceramente creo que va más por el tema del cambio de cuerpos que nos muestran en Punjazar, personalmente, vamos, pero todavía no sabemos la importancia de la Ope, aunque ya os digo yo que según mi teoría es la clave de todo. Continuando, algo importante es que la familia real de Flevans abandonó su pueblo durante la crisis del plomo blanco, pero no se ha mencionado si los supervivientes de Flevans intentarían localizarlos o lo han encontrado o algo por el estilo, y a mí me parecen como el tipo de cosas que Oda puede que haya dejado un poquito en el aire para retomarlas en un futuro y que veamos a esa gente, aunque sean 5 minutos, aunque sea en un panel simplemente, pero comentar de, bueno, tengo el mundo controlado y sé lo que estoy haciendo. Otra cosa muy importante y que yo sinceramente no recordaba es que los Tenryubitos llevan una especie de chip de identificación implantado. Y esto la verdad que no se ha explicado el por qué ni nada. A ver, yo deduzco que es para que no haya intrusos, falsos Tenryubito ni nada de esto, y para tenerlos controlados. Pero la verdad que se me hace curioso, sí, la palabra es curioso y la verdad que no lo recordaba. Luego otra cosa que para mí es súper importante y que de verdad, bueno, yo creo que esto ya da importancia a muchísimas teorías, es que Law mantiene su segundo nombre, Water, en secreto, lo cual podría tener un significado importante. Y es que esto es curioso porque vemos que sí, menciona a Law, que no quiere decir que tiene una D, pero también el nombre Water lo mantiene como en oculto. Y luego viendo que el mundo se hunde y tal, y no sé qué y no sé cuántos, pues bueno, lo cierto es que antes incluso de mencionar todo el tema de lo que viene siendo la inundación del mundo, ya comentamos esto de Water, que iba a ser importante en One Piece y que no estaba metido para nada y todo esto, así que bueno, en este canal, por suerte, parece que pillamos a Oda un poquito antes de tiempo. Una cosa curiosa también y que nos interesa saber es que Corazón menciona que el clan D es conocido como los enemigos naturales de Dios. Y la verdad que aún no se ha explicado por completo el significado de esta descripción ni el propósito de la voluntad de D.
sabemos muchas cosas, sabemos un montón de cosas en One Piece, pero el tema de la D todavía sigue siendo un misterio casi al 100%, te diría. Incluso cuando fue a hablar Vegapunk le cortaron la señal. También en el pasado se habla de que un médico legendario poseía la Ope Nomi, y la verdad que no se ha revelado ni su identidad, ni siquiera se usó la operación de la eterna juventud. Esto, pues, como digo, puede quedarse en el aire o que lo resuelva. Ojalá que lo resuelva. También Doflamingo menciona y muestra el despertar de su fruta del diablo, lo que le permite afectar a su entorno. Y a día de hoy no se ha explicado cómo sucede el despertar ni cuáles son sus límites, sobre todo porque hemos visto diferentes tipos de fruta, diferentes despertares, cada uno hace una cosa, pero no sabemos exactamente en qué momento y por qué sucede. Luego algo curioso es que vemos que Jesus Vargas intenta robar la habilidad de Luffy utilizando una daga y tal, y la verdad que no se ha explicado en qué consiste este método para robar las habilidades, ni si es en específico para Barba Negra y para su tripulación. Pero bueno, es curioso esto porque, a ver, lo que tú puedes entender es que quiere apuñalar a Luffy, matarlo y quedarse con su fruta, pero la cosa es que esto no se ha explicado de manera explícita. O sea, él parece llevar un saco en lo que yo supongo que lleva Akuma no Mis, pero dicho al 100% en el manga no está, así que yo por si acaso lo he metido por si luego Kurohige nos sale con que tiene una daga para absorber los poderes de las Akuma no Mi dentro de la daga, que yo por si acaso lo meto. Otra cosa curiosa es que cuando Dragon rescata a Sabo se ve una especie de efecto de viento, lo cual podría ser una pista de su habilidad o de su Akuma no Mi, de algo que tenga dragón. Ya os he comentado muchas veces, yo según la idea que tengo en la cabeza es que tiene la fruta del Thunderbird y por eso provoca el viento, pero es cierto también que hay mucha gente que piensa que tiene directamente la logia del viento. Sea como sea, tengo mucho hype por este personaje. Otra cosa importante es que se muestra una isla en ruinas en el cielo llamada Balloon Terminal, posiblemente la tierra natal de Urouge. Pero no se sabe qué pasó en esta isla, y de momento no sabemos ni qué pasó con Urouge, la madre que lo parió. Aparece ya, hombre. No creo que pase de Elbaf, la verdad, no creo que aparezca más tarde. Algo que personalmente me sorprende y me gustaría ver es que Fujitora menciona que se quitó la vista porque vio cosas que no debería haber visto, pero la verdad es que su pasado y las razones detrás de esta decisión son desconocidos. Como digo, Oda lo ha revelado en un SBS hace poco y ha explicado un poquito más del tema de Fujitora, pero como que no se ha explicado al 100%, ¿sabéis? Al fin y al cabo, un SBS no te va a explicar el pasado de un personaje como verlo en el manga. Si yo he querido meterlo aquí en misterio sin resolver, la verdad, porque se sabe, pero se sabe a medias y bueno, es muy raro, la verdad, a mí las cosas a medias no me... Luego también Hayruddin menciona que con ayuda de sus amigos unirá las tribus de gigantes y reformará la tripulación pirata de Gigante, lo cual implica que las tribus de gigantes están actualmente desunidas, y esto se puede entender también si pensamos en el pasado de Ohara con Saúl, que dijo que él no pertenecía a los gigantes de Elbaf o algo así, y que era un poco diferente a ellos. Entonces sí, parece ser que las tribus de gigantes están desunidas. En Elbaf espero verlo, saber el porqué, entender el porqué y que se unan de él. Luego algo que me parece que la gente está esperando mucho es que la gran flota de los sombreros de paja se forma al final de Dressrosa, y la narración, el narrador nos dice que tendrá un papel en un evento crucial en la historia de estos piratas. Mira, yo creo que esto es sencillo y que va a ser la guerra final. Había mucha gente pensando que sería la guerra de Wano o tal. No, yo creo que es para la guerra final, para hacer bulto, para cargarse a los 4 marines bobos que haya por allí, ya sabéis, ¿no? Un poco para bultar, y creo que es interesante e importante. Y luego también algo importante es que al final del arco Doflamingo menciona un trono vacío y anticipa una guerra por la supuesta supremacía entre los piratas, insinuando una gran batalla en el horizonte. Y el misterio de aquí diréis, ¿cuál es? Pues el misterio es cuándo se va a dar esta guerra y quién será el ganador. Y hasta aquí todos los misterios sin resolver del arco de Dressrosa. Ya veis que hay un montón, ya veis que es un arco que está espectacular, pero que encima oculta un montón de cosas, así que agradecería muchísimo un pedazo de like al vídeo y que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios si hay alguna curiosidad, algún misterio sin resolver o algo que yo me haya saltado, me lo puedes dejar en los comentarios, aparte de dejarme qué te ha parecido el vídeo. Ahora sin nada más que decir, un saludo enorme, me callo y recordarte que tienes todas las partes anteriores y posteriores en el link que tienes en el comentario fijado abajo. Así que nada más que decir, muchísimas gracias por ver el vídeo, ya sabes que puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más y nos vemos en el siguiente vídeo.